Sobre lo que vamos a hablar hoy en particular es cuál debe ser el enfoque de una protección contra incendio, no como pasa muchas veces que se agrega posteriormente al proyecto arquitectónico una instalación de detección, una instalación de extinción, y después se ve cómo se puede ir mechando, qué complica, qué no complica, sino desde el inicio de la concepción del edificio, porque la protección contra incendio, pensada en cuanto a su diseño, la ejecución y el mantenimiento, como un concepto global, como dice el título, permite un mucho mejor desempeño, un ahorro final y un resultado mucho más previsible y satisfactorio. Para ello vamos a hablar de un ejemplo particular que es bastante ilustrativo, que es el proyecto, lo que fue el proyecto de Botnia. Botnia tenía unas ciertas particularidades que hacen que converjan en este proyecto un montón de actores y un montón de exigencias que son, entre comillas, fuera de lo común en nuestro país, y eso lo hace muy interesante. En primer lugar, vamos a repasar cuáles son los objetivos, o cuáles deberían ser los objetivos de un sistema de protección contra incendios. Obviamente, en primer término, y a veces es soslayado, la protección de la seguridad humana. Todos sabemos que la vida es de carácter irreemplazable. En segundo lugar, tiene que ver con la seguridad humana, la determinación de las capacidades físico-intelectuales de los ocupantes. No es lo mismo proteger o planificar cómo proteger una escuela, un hospital, un hogar de ancianos, una industria, una oficina o un shopping. Evidentemente, dado que la protección de la vida es el primer objetivo, pensar en qué tipo de ocupantes tenemos nos permite evaluar cómo debemos evacuarlos, cómo debemos protegerlos y cómo debemos trabajar en ese sentido. Luego, tener en cuenta la determinación del alcance de actividades, los horarios y sus ubicaciones. No es lo mismo un edificio que permanece vacío y cerrado durante por lo menos la mitad del día, como un shopping, un centro comercial, que una industria donde puede trabajarse en varios turnos. ¿Por qué? Porque en determinadas circunstancias nosotros tenemos que hacer mucho más énfasis en sistemas automáticos, predecibles y supervisados, mientras que en el otro caso tenemos que tener una preocupación mucho mayor por la protección de los ocupantes. En segundo lugar está la protección de los bienes, que es muchas veces lo que primero le llama la atención a los comitentes o a los propietarios de los edificios. Por supuesto, dentro de esto, los objetos o bienes de alto valor económico, mercadería, herramientas, etc. Los objetos de alto valor cultural y social de carácter irreemplazable. Un incendio en un hospital puede generar un problema social importante por la falta de respuesta que tiene esa ciudad o esa sociedad para ese tipo de emergencia, y ni que hablar de los valores culturales o patrimoniales, por citar un par de ejemplos. Luego, obviamente, todo lo que tiene que ver con los temas de infraestructura, las estructuras edilicias que tienen no solo un costo económico, sino también cumplen una función tanto en una empresa como en edificios de carácter social. Por último, la continuidad de actividades, y este es un punto que muchas veces la gente no toma en cuenta o no se da cuenta de la importancia que tiene. Un incendio provoca tiempo de paralización en plantas fabriles o centros comerciales, sin volver a hablar de lo que hablábamos hoy, del valor cultural o su carácter social irreemplazable de algunos edificios como hospitales. En lo que es fábricas o centros comerciales, evidentemente hay primero un lucro cesante, porque un edificio, la mercadería sin duda, un edificio eventualmente también lo puede asegurar alguna aseguradora con costos mayores o menores. Los tiempos de paralización y lucro cesante es más difícil y los costos son mucho más altos, pero lo que ninguna aseguradora cubre, y no hay forma de ponernos a resguardo salvo estando protegidos, es qué pasa cuando tengo un incendio
dejo de poder abastecer a una clientela y esa clientela no puede quedar sin el producto, sin el servicio que yo le brindo, y entonces va a ir con la competencia. Gran parte de esa clientela eventualmente no va a volver. Eso es un riesgo muy importante que a veces no se toma en cuenta hasta que hay un siniestro, y entonces ahí empieza a surgir la preocupación. De hecho, conozco experiencias concretas de este tipo. Por último, de vuelta a volver a las actividades o servicios esenciales para la comunidad, la continuidad de esos servicios que les mencionaba antes. Los principales elementos a tener en cuenta en un sistema de protección contra incendio. Como les decía, la idea de esto es repasar las etapas del proyecto, de cómo debe ser pensado para tener una visión global y que entonces tenga un mejor desempeño. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es minimizar los riesgos potenciales y sectorizar las actividades en base a pensar el layout general. Esto es porque hay actividades dentro de cualquier proceso industrial, comercial, de servicios, hay actividades que implican una carga de fuego importante, hay otras actividades que implican un riesgo para la vida, hay otras actividades que implican un riesgo de ignición, y debería pensarse desde el momento de la concepción general del proyecto, ya no de la protección contra incendios, en hasta dónde puedo y cómo puedo separar esas cosas para evitar los riesgos. Hace poco un estudiante de ingeniería que estaba haciendo su tesis me consultaba sobre esto, y al mirar el layout nos dimos cuenta que tenía una usina de generación eléctrica a partir del reciclaje de neumáticos. Los neumáticos tienen una carga de fuego muy importante. Y tenía una máquina que generaba calor al lado del depósito de los neumáticos, lo cual es, quizás cuesta 0 pesos evitarlo, pero tiene que ver con pensar estas cosas de antemano, en el proyecto ya de la fábrica, en separar donde tengo la generación de calor, donde tengo la carga de fuego, donde tengo los riesgos de vida más importantes. Si tengo una enfermería, ponerla lejos, por ejemplo, o las vías de evacuación. Luego la sectorización ya física de diferentes riesgos, la separación con barreras físicas que pueden ser espacios, cuando son espacios exteriores como los depósitos, pensando un poco en el concepto de los cortafuegos en los bosques, por ejemplo, o barreras físicas del tipo muro cortafuego, puerta cortafuego, etcétera, para proteger vías de evacuación o lugares de riesgo especiales. Estos que mencionaba son, bajándolo más a concreto, los sistemas pasivos de protección contra incendio. Después tengo que contar con un sistema de detección que me permita tener información buena y confiable en tiempos adecuados sobre la eventualidad de un potencial siniestro. Y por último, pero no menos importante, creo que quizás es uno de los más importantes, los sistemas de control, extinción y alarma. ¿Por qué dice control antes que extinción? Porque un sistema pensado de acuerdo a las normas y con sistemas automáticos de protección, piensa primero en el control de incendios que en la extinción. Estadísticamente, a ver, si bien no tenemos estadísticas en Uruguay, sí podemos recurrir a estadísticas internacionales que nos dicen que en los edificios protegidos con rociadores automáticos, por ejemplo, más del 95% de los principios de incendio se extinguen con la operación de un solo rociador automático. Esto quiere decir que no sobrepasan los 20 metros cuadrados en ningún caso, en edificios que tienen miles o decenas de miles de metros cuadrados. Por eso se habla de sistema de control de incendio. Es un sistema que permite actuar de manera automática y temprana para evitar que los incendios se produzcan o se propaguen. Luego tenemos un plan de entrenamiento de operación del conjunto. Los sistemas de protección contra incendio tienen que ser operados y mantenidos por personal capacitado, porque es una inversión que puede ser importante en un principio, y paradójicamente estoy gastando plata que ojalá nunca la tenga que usar. Esto parece contradictorio, pero en realidad lo importante es saber que cuando tengo que usar ese sistema que instalé, que pagué, que proyecté, tiene que estar pronto para operar. Y tiene que estar pronto para operar de manera automática. Señor, perdone que le interrumpa. En cuanto a los materiales que se emplean en los edificios, por ejemplo, este material que se está empleando ahora, el melamínico, por ejemplo, y
madera prensada, por ejemplo, es altamente inflamable, ¿verdad? A ver, hay muchos materiales que son, el tema de materiales no es mi especialidad, pero de todas formas, a manera orientativa, y si quiere después hablamos sobre el final un poco más, abrimos para que haya preguntas, pero hoy por hoy se están usando materiales que intrínsecamente son inflamables, pero que con los tratamientos adecuados no son inflamables o no propagan la llama. Es el caso de los cables, que ya por norma deben ser antipropagación de llama. Es el caso de las telas de alfombras, cortinados, revestimientos tapices de sillas en teatro, como por ejemplo el caso del Teatro Solís, en donde todas sus telas, y es una carga importante, tienen tratamientos ignífugos, y así con otros materiales. Las estructuras metálicas, por ejemplo, no son inflamables, pero sí colapsan en caso de incendio mucho más rápido que las estructuras de hormigón, incluso que las de madera. Le diría que la estructura de madera es la más estable frente a un incendio. Lo que se hace es proteger con materiales que retardan el efecto del calor sobre el hierro para que esa estructura no colapse o no colapse en un periodo razonable que permita evacuar al personal interno. ¿La lana de vidrio es inflamable? No, la lana de vidrio no es inflamable. Disculpe la digresión. No hay problema, no hay problema. Les decía, el sistema tiene que estar pronto para operar de manera automática e inmediata cuando tenga un siniestro. Entonces, estos sistemas tienen que estar adecuadamente mantenidos. Para ello tiene que haber un plan de mantenimiento, unas planillas de mantenimiento y una capacitación sobre el mantenimiento. Estos puntos que mencioné justamente tienen que ver con lo que hablábamos antes. Pensar el proyecto de protección contra incendio desde la concepción del edificio hasta el uso, en todas las etapas. La concepción, el proyecto, la construcción, el mantenimiento y el uso. Vamos ya a ejemplificar con lo que les decía, con el caso de Bondia. Y es interesante ver cuáles son los actores, porque cada uno tiene su rol fundamental en la elaboración de estas etapas. En el caso de Bondia había un cliente, que era Bondia de Finlandia o que Mira de Finlandia, fueron dos empresas, que Mira la que tenía la operación y construcción de la planta de químicos. Dos consultores en realidad, Jacob Oiri y Andritz, que hacían la parte de proyecto y la parte de gerenciamiento de la obra. Una aseguradora que era FM Global, para quienes no la conocen, y para dar una idea, FM Global Factory Mutual tiene requerimientos propios que están por encima, en casi todos los casos, de la propia NFPA, la propia norma americana, que es la que está en el imaginario colectivo como lo más exigente. Luego, evidentemente, la aprobación local, que es la Dirección Nacional de Bomberos, el proyectista, que en este caso fue la empresa Andrés Wittenberg Sociedad Anónima, el instalador, que en este caso fue la misma empresa. Vale decir, el proyecto se hizo en diálogo permanente con el cliente, la consultora, la aseguradora y la autoridad local, bomberos, ¿no? Y por último, una empresa, Inspecta de Finlandia en este caso, que acá no es muy común, pero es una empresa específicamente contratada para hacer los controles finales de puesta en marcha, calidad y especificidad del sistema, que cumpliera con los recaudos, que cumpliera con las normas, etc. Esto es un dato bien interesante, no estamos acostumbrados en este país, pero es un dato que da tranquilidad al comitente, da tranquilidad a la autoridad, da tranquilidad al instalador, etc. Con estos actores se encargaron las distintas etapas del proyecto. Primero, entrar en contacto con las necesidades de la planta y conocimiento de los procesos. Esto tiene que ver con lo que les mencionaba antes. Tengo que saber qué estoy protegiendo, qué gente tengo adentro, qué procesos tengo y qué riesgos intrínsecos tengo para saber cómo lo voy a proteger más allá de las normas. Luego, una etapa de viaje a Finlandia para discutir los lineamientos generales de la protección, o sea, una ida y vuelta con el cliente. La elaboración de una propuesta general y propuestas particulares, o sea, una propuesta de protección general para toda la planta y particulares para áreas con determinados riesgos, que lo vamos a ver, y su envío a Finlandia para aprobación. Todavía no está en esta etapa la aprobación de bomberos, porque bomberos en realidad sigue teniendo, pero tenía unos estándares bastante inferiores que hacían que todos los actores supieran que cumpliendo con la norma y cumpliendo con los requerimientos del cliente, estábamos cumpliendo sobremanera con los requerimientos locales. Luego, la discusión de las propuestas con los técnicos de Factory Mutual, esto hizo subir algunos requerimientos y la puesta a punto del proyecto. Antes de esto, en estos puntos hay un actor interesantísimo que es
que fue el jefe de seguridad de la planta. El jefe de seguridad de la planta, una vez que vio el proyecto, dijo: esto está aprobado, cumple con la norma NFPA, está aprobado por la autoridad local, está aprobado por Factory Mutual, que es el más exigente de lo que tienen que aprobar, y está aprobado por el cliente. Perfecto. Ahora yo quiero que me agreguen una cosita acá, cosas muy chicas, puntuales. ¿Por qué? Porque él tenía la experiencia de operar y mantener muchísimas plantas de estas alrededor del mundo, sobre todo en Finlandia. Entonces, más allá de lo que digan los papeles, las normas, etc., esta fue la persona que tenía la experiencia de cuál es, dónde se le produció una chispa, dónde se le produció un incendio, y cuando se cuenta con esa información, es importantísima para llegar a un mejor proyecto y a una mejor protección. Por último, la presentación. Perfecto. Por último, la presentación del proyecto final para su aprobación ante la Dirección Nacional de Bomberos. Es una formalidad que hay que cumplir, y además Bomberos en este momento está también en un proceso de elevar los estándares y las exigencias para acercarse a lo que son normativas internacionales. Si bien le falta mucho, ha dado unos primeros pasos muy importantes. Finalmente, esto ya tiene más que ver con la ejecución de la obra, el ajuste y coordinación final con otras instalaciones y la concreción final del proyecto ejecutivo. Etapas de la instalación: implantación en obra, en este caso fue un obrador con un taller de prefabricación, se prefabricó todo el sistema de cañerías en obra. La selección, importación y suministro de materiales, que también deben cumplir con normas, deben estar listados y deben cumplir con determinados requisitos que aseguren la calidad final del proyecto. La coordinación de cada área en función del proyecto ejecutivo y las otras instalaciones. En este caso, cada área de la planta era un proyecto en sí mismo, era un desafío en sí mismo con sus propias particularidades. Planillado y prefabricación de las cañerías en un proyecto ejecutivo coordinado, instalación y montaje de cañerías, y terminación de instalación, colocación de sprinklers, toberas, estaciones de control, etc. Y por último, el commissioning es la empresa que les mencionaba, que vino especialmente de Finlandia a hacer el control de entrega de las pruebas y de las inspecciones de todo el sistema. Luego de esto, o junto con esto, la puesta en marcha del sistema para dejarlo operando como estaba proyectado. Luego tenemos las etapas de inspección y prueba, concretamente como última etapa del proyecto, que consiste en una prueba interna, implican pruebas de estanqueidad, de presión, controles sobre lo ejecutado, prueba oficial frente a la empresa comitente o a la empresa que hacía el commissioning, de estanqueidad, de presión, etc. Aprobación de las cañerías instaladas, soporte, pintura, posicionamiento, etc. Chequeo general por parte del personal de inspecta, lo que les mencionaba antes, y chequeo general por parte del gerente de seguridad de la empresa Bote. El gerente de seguridad, en este caso era Hansito Mikoski, que es la persona que les mencionaba anteriormente, que tenía un conocimiento muy pragmático de todos los riesgos y todas las cosas que tenía que proteger. Luego se hicieron pruebas específicas de disparo de los sistemas de diluvio, simulación de activación de sistemas, prueba de control de concentración de agentes espumígenos para los sistemas de espuma, que se hicieron en este caso mediante refractometría. Por último, en cuanto a las etapas, tenemos el mantenimiento de las instalaciones, que implica un entrenamiento del personal de mantenimiento, la elaboración de un manual operativo del sistema, el establecimiento de un programa adecuado de inspecciones y pruebas de acuerdo a una norma. En este caso fue norma NFPA 25, los europeos tienen sus normas, pero no distan mucho de esto. Auditorías internas del sistema, estas pruebas tienen que estar controladas, parte por el personal interno, y es lo deseable para que estén familiarizados con el sistema, y parte en frecuencias mayores por auditores externos que permitan detectar cuando hay errores de procedimiento o de instalación propiamente dicha, inclusive. Y esto es lo que mencionaba: auditorías externas efectuadas por empresas especializadas en frecuencias semestrales, anuales o quinquenales, que además certifican el trabajo interno. Dentro de lo que hablábamos antes, específicamente es muy importante el curso de mantenimiento y operación de los sistemas. El objetivo principal es familiarizar al personal de la planta con el uso y mantenimiento de los sistemas, nivelando el conocimiento, digamos, etc. Y una parte práctica que implica una recorrida por toda la planta para familiarizarse con los sistemas, con las cosas que hay que controlar, con las planillas y con los manuales específicos.
Estos son imágenes de algunas planillas de tipo checklist y de un informe final, una planilla de tipo checklist, que deben estar firmadas por responsables de la planta, del auditor, etcétera, para asegurar la calidad del trabajo. Hago un comentario sobre los sistemas de mantenimiento, que ya lo hice al pasar antes, pero los sistemas de mantenimiento, o sea, las planillas de mantenimiento deben hacerse a conciencia y sobre todo chequeando lo que generalmente se pone, no siempre, al final de cada planilla, que es una lista de comprobación final. Muchas veces, y así está comprobado, lo tienen estudiado los americanos, los errores que suelen ser fatales para un sistema tienen que ver con una pequeña llave o un pequeño switch que no se dejó en la posición que debía estar después de hacer una prueba. Yo puedo tener un sistema gigante con un caudal enorme, con una impulsión de 10 pulgadas, y por ahí una llave de paso de media pulgada o un switch así de chiquito que lo dejé en mala posición, me deja anulado el sistema. Por tanto, las comprobaciones finales son tanto más importantes que los propios chequeos. Me pasé de largo. Vamos a repasar, para tener un poco de una idea general, evidentemente no vamos a entrar en temas técnicos, pero para tener un paneo general, cuáles son los sistemas que hay instalados en Botnia, ya que estamos con este ejemplo. Sistemas con agua, sistemas de rociadores automáticos que actúan en base al agua como agente extintor, ya sea de activación automática mediante un diluvio, o sea que todo el sistema tira agua de manera simultánea, o rociadores automáticos, lo que se conoce como sistema wet, en donde no es como en las películas que uno acerca un encendedor a un rociador y abren todos los del hotel, como pasa en las películas, sino que actúa él o los que están afectados por el incendio en ese momento. Con sistemas de agua se protegieron en esta planta los cuartos de cables, que son cuartos con bandejas de cables, o cuartos para distribución física de cables hacia los distintos puntos. La bandeja de cable propiamente dicha en los cuartos y en el resto de la planta. El área de chipeado, donde se procesan los troncos para producir el chip de madera, en donde hay una carga de fuego importante por el chip y por las cintas transportadoras y la maquinaria que tiene rodamientos en aceite, con goma, con presión, con generación de estática, chispa, etc. Yo tengo una combinación de carga de fuego y riesgo de ignición. El área de tamizado, que de vuelta tiene máquinas hidráulicas con muchísima presión, con zarandas de mucha potencia para poder separar el chip en función de su granulometría que sea adecuada para el proceso. Los pits de cintas, que son los lugares en donde el chip es distribuido hacia las distintas cintas que van a las distintas áreas del proceso. Sí. ¿En el cuarto de cable te tiraron agua? Sí. ¿No espuma? No. ¿Por? No. Ahora voy a mostrar alguna foto del cuarto de cable y explico por qué. Justamente. Cuartos de cable. Acá tenemos algunas fotos de cuartos de cable. Como ven, son selvas de bandejas que tienen protección a nivel de techo, ahí vemos un rociador, y protección en espacios intermedios de las bandejas de cable. Acá no están instalados los cables todavía. Lo que se trata de hacer en un cuarto de cable sin bandeja de cable es evitar la propagación de la llama. Los cables para instalaciones domésticas son antillama, pero los cables de mayor sección muchas veces no lo son. ¿Sí? Eso, tú trabajas en eléctrica, lo conoces el tema. Entonces, lo que se trata de hacer es, si hay una sobrecarga en un cable que genera calor y que se prende fuego, una aislación, tiro agua, eso puede eventualmente producir un cortocircuito, porque las protecciones eléctricas van a actuar inmediatamente, incluso se pueden interconectar los sistemas de supervisión para cortar la energía eléctrica, ni bien tengo un flujo de agua. Si eso fallara, igual las protecciones térmicas y magnéticas van a actuar. Entonces lo que hago es confinar el problema allí y evitar que a través de los cables se propaguen a otros sectores de la planta. Entonces el restablecimiento del sistema es muy rápido, porque sustituyo tramos de cable, restablezco el sistema de incendio, que es una cuestión de horas, y puedo rápidamente empezar a funcionar. Si yo no tuviera esto, no tendría esa respuesta tan rápida y corro el riesgo de propagar incendio en otras áreas. ¿Y el por qué no espuma? La espuma se suele usar para, ahora vamos a mostrar un caso de espuma, pero para líquidos inflamables. La espuma actúa más por sofocación, o sea, retirando el oxígeno, el comburente del fuego, que por enfriamiento. Tiene una pequeña
una pequeña acción de enfriamiento porque tiene agua, pero la espuma permite sofocar el fuego y actúa sobre líquidos para evitar que el líquido combustible, que generalmente es más liviano que el agua, se propague sobre el agua. Si tiro agua sobre el líquido combustible, lo que voy a hacer es propagarlo en vez de apagarlo. Los sistemas de espuma tienen un costo mayor, generalmente utilizan menos agua, y acá lo que quiero justamente es enfriar. Para enfriar no hay nada mejor que el agua. Bueno, específicamente las bandejas de cable, y acá sí ya vemos fotos de bandejas de cables cargadas. Imagínense un cable de estos que caliente y empiece a afectar a todos los otros cables, ¿no? Incluso quienes trabajan en eléctrica saben que el riesgo acá es potencial, el riesgo de calentamiento, porque se generan campos magnéticos alrededor de los cables que aumentan estos riesgos. Acá vemos un rociador, en un caso particular, un rociador sobre bandeja de cable. Estos cables rojos de sección grande son cables de alta tensión. El rociador tiene la particularidad de tener un sombrerete porque, como está alejado del techo, necesita un elemento que genere la acumulación de calor para activar el rociador. Acá vemos incluso una bandeja de cables exterior. Esta línea roja es la línea de extinción de incendio, y acá vemos los rociadores un poco más alto que en este caso, también con su sombrerete de acumulación de calor. Y acá vemos cómo una bandeja de cables tiene estos cables que decía de alta tensión y protección hacia niveles intermedios. Generalmente no se protegen todos los niveles porque se entiende que hay un efecto de cortina de agua que, salvo casos muy particulares, hace innecesario la protección en todos los niveles. O sea, se detecta por temperatura, entonces no es por humo. Los rociadores automáticos se activan no por humo, solos por temperatura y no necesitan de nada eléctrico ni electrónico. Actúan exclusivamente por temperatura. En otras charlas más técnicas, más sobre el tema, explicamos un poco el funcionamiento del rociador. Si quieren ir al tiempo, después hablamos un poco. Otras áreas son las de tamizado y chipeado, que les mencioné, en donde la protección ya es a nivel de techo. Acá si hay una generación de calor, un fuego en el chip, se produce llama, se produce calor, el calor se acumula contra el techo, los rociadores actúan y extinguen el incendio y lo confinan a esa área. Después tenemos sistema de diluvio. Este video es muy sencillo, pero me permite... me permite... ¿Qué pasó? Me permite... A ver si lo puedo poner. No sé qué problema hay. No puedo activar el video. El objetivo de ese video es mostrar cómo funciona, igual estamos corto de tiempo, así que cómo funciona la válvula de diluvio. Como les decía, el sistema de diluvio, igual que el sistema de predacción, es un sistema que no tiene agua más allá de su estación de control, de su válvula de control. Entonces, cuando actúa, los rociadores no es que actúan, como hablábamos antes, por calor, porque cada uno tiene su ampolla o se activa, sino que están asociados a un sistema de detección o a una activación manual. Y entonces, si yo tengo este salón protegido con un diluvio, porque tengo un riesgo especial de algún tipo, cuando se activa va a mojar todo el sector, toda el área que estoy protegiendo. Eso, en algunas áreas, no sé, como la caja escénica de un teatro, es fundamental actuar sobre el total del área. Y ahora vamos a ver, en el caso particular de Bosnia, cuáles fueron esos sectores y por qué. Las cintas transportadoras de chip. Yo quiero ver lo del diluvio, si es accionado manualmente o... No, puede ser accionado manualmente o automáticamente vinculado a un sistema de detección, que puede ser detección tradicional de humo, detección de llama, detección de calor con una línea de rociadores subsidiaria, digamos, que es el caso, ahora lo voy a mostrar en fotos, de la cinta transportadora de chip, o activación manual o combinación de ambas. Generalmente cuando hay un sistema de detección que lo dispara, igualmente hay una activación manual en caso de que falle el disparo automático. Las áreas que están protegidas con diluvio, en este caso, son las cintas transportadoras de chip, el muro cortafuego. Esto es un muro que separa dos secciones de la planta, el área de embalaje donde se enfarda el chip y el depósito. De un lado tengo mucha carga de fuego y del otro lado tengo sistemas hidráulicos con aceite de alta presión y generación de calor y rozamientos en máquinas, etc. Entonces, de vuelta se trata de separar la carga de fuego del peligro de ignición. ¿Qué pasa? El muro que separa esos dos sectores es un muro que tiene que estar abierto, con perforaciones del orden de 4 metros por 4 metros y 4 o 5 perforaciones de esas.
entonces no lo puedo separar físicamente. Entonces se separa con una cortina de agua que es de tipo diluvio. Cuando activa todo y genera una cortina de ambos lados de la cara. Bueno, ahora lo miramos en la foto. Luego los sistemas hidráulicos, maquinarias que trabajan, como les decía, con sistemas hidráulicos de alta presión, donde el riesgo de que se produzca un spray de aceite, que es uno de los riesgos más altos que puede haber, porque son partículas muy chicas de material combustible altamente inflamable y con temperatura, hace que allí tenga que actuar con mucho volumen de agua, enfriando y extinguiendo de manera muy rápida. Los diesel room, o los cuartos donde hay generadores diésel, por los riesgos típicos de estas áreas, y refrigeración de tanques, que ahora les menciono rápidamente el porqué, mostrando en las fotos. Las cintas transportadoras, como ven acá, se ven las cañerías que van adentro de la cinta transportadora. ¿Cuál es el problema de las cintas transportadoras? Las cintas transportadoras están en permanente movimiento con el chip adentro. Entonces, si acá se produce un incendio por una chispa, por el rodamiento de las cintas de goma, por cualquier factor externo, esto va a generar calor, va a activar eventualmente un rociador, si fuera un sistema de rociadores tradicional, pero cuando lo activó, ese fuego ya está varios metros más adelante eventualmente. Entonces, yo lo que necesito es que en cualquier punto de la cinta que detecto, me tire agua en todos los puntos. En este caso la detección es una línea de rociadores automáticos, mucho más chica, que no tiene caudal suficiente para extinguir, pero sí hace caer la presión en una válvula que dispara sobre el sistema de mayor diámetro de extinción. Acá se ve lo que les decía, la línea que por un tema de balance hidráulico va y vuelve con los rociadores que extinguen el incendio, y la línea subsidiaria de detección con los rociadores, ahí sí con ampolla, los otros son abiertos. En estas fotos están los rociadores tirando agua en una de esas pruebas que les mencionaba. El muro cortafuego, como les decía, separa esos dos sectores críticos y tiene grandes aberturas, que acá se ven. Entonces se genera una cortina de agua que se tiene que disparar toda junta también. Me voy a apurar ahora porque quedan pocos minutos. La refrigeración de tanques, estos son tanques de productos químicos en donde el peligro de calentamiento implica un peligro ambiental y un peligro incluso de explosión en algunos casos. Por lo tanto, se generan sistemas, en este caso mayormente son de activación manual, para que ante cualquier evento cercano que pudiera generar un calor que afecte a los tanques, ante la duda los baños de agua para enfriarlos y mantenerlos fuera del riego. Sistemas de diluvio de agua pulverizada, esto es agua con un tamaño de gota mucho más chica, entonces esto genera una nube de agua. Con este sistema se protegieron los transformadores de baño de aceite, donde el riesgo es no un incendio, sino una explosión por alta temperatura sobre ese aceite, o un spray de aceite por una pérdida. Este video, que tampoco lo puedo poner y no sé por qué, porque lo probé ayer y andaba, es un video del disparo de uno de esos sistemas. Discúlpenme que ahora voy muy rápido, pero... Luego hay protección con sistemas de gases inertes, que son gases de menor costo que los sintéticos, pero tienen mucho más volumen de almacenaje. Se usan en locales donde el agua es incompatible con los equipos, locales de salas de datos, por ejemplo, y están diseñados para inundar el recinto, que en general debe ser estanco, con un gas provocando el desplazamiento del oxígeno. Como sabemos, si no hay oxígeno, no hay combustión, entonces terminé con el problema del incendio en ese caso. Los locales que se protegieron en Bosnia con estos sistemas son centros de cómputo de oficinas principales y la sala de instrumentación de la planta de químicos y de química. Estos son unos esquemas y una foto de esos sistemas de garrafas de gas. Como les decía, y acá hay fotos ya específicas, bueno, acá se ve una central de detección. Estos sistemas están asociados evidentemente a un sistema de detección que lo dispara. Son baterías de gas que disparan sobre esos volúmenes. Esto es la planta de químicos y su sala de instrumentación. Perdón, esto es lo que me preguntaban antes. Esas jaladoras que ven ahí, roja y azul, la roja es la disparo, la azul es de aborto, estos son disparos manuales en caso de que falle el disparo automático. Incluso es más, en este punto
porque estos también dependen de la electrónica, en definitiva, aunque sean manuales. En este punto tienen un sistema de accionamiento manual, que es, si yo no tengo electricidad, no tengo sistemas electrónicos, falló todo, lo puedo disparar de manera mecánica. No tengo triple posibilidad de dispararlo, lo cual da una seguridad muy alta, y eso incluso las normas piden esas seguridades. Luego tenemos los sistemas de extinciones por espuma. Están orientados, como les decía, al combate de fuego causado por derrames líquidos, mediante la mezcla de un concentrado espumígeno, en el caso de Bosnia resistente a alcoholes, porque si no, los concentrados se degradan frente a determinados productos como los alcoholes. Es un esquema de que no vamos a entrar en el detalle porque no nos da el tiempo, pero de cómo se genera esa espuma. Y una foto que esta no es de Bosnia, no tengo ninguna de Bosnia, pero de un sistema de rociadores de espuma tirando sobre un riego. Acá sí tengo fotos específicas de la instalación de esos sistemas. Eso que se ve en amarillo allí son tanques de metanol, o sea, de alcohol. Ahí los vemos, tienen 4 o 5 pisos de altura, o sea que tienen una carga de fuego muy importante. Esto se complementa con una cuba antiderrame. Esto está sobre una gran pileta que contiene el derrame del líquido si se produce, aunque esté prendido fuego. Entonces la manta de espuma extingue sobre ese sector. Estos sistemas están instalados en la planta de peróxido de hidrógeno y, como le decía, en Bosnia, en la planta de metanol, y en la planta de peróxido de hidrógeno sobre toda la planta en la planta de químicos. Acá tenemos más fotos. Como verán, acá la planta de químicos es un sistema mucho más complejo, tiene una carga de espumígeno mucho más alto, y ya los dispositivos de estación de control de automatización de esto son bastante más complicados. Una particularidad, en este caso la detección, es un sistema de aire comprimido, también vinculado a rociadores, en donde si uno se rompe, cae la presión de aire comprimido y dispara todo el sistema de espuma. Es un sistema paralelo de mayor sección. Bueno, esto es lo más importante y a lo que quería llegar, las conclusiones. La protección contra el incendio pensada como un todo. ¿Por qué como un todo? Vuelvo al principio. Desde la concepción del edificio, pensando en cómo protegerlo en cuanto a su proyecto, a su implantación, a su uso, a su instalación y a su mantenimiento. Y no, como muchas veces pasa, tengo este edificio, ya lo tengo medio construido, tengo que meter un sistema de incendio. Seguramente voy a gastar más y lograr un resultado mucho menor. Entonces, lo que permite generar, cuando yo lo concibo como un todo, es minimizar los riesgos de siniestro, ya no pensar en apagar, sino pensar en que no se produzcan, combatir en forma adecuada cada tipo de riesgo. Si yo tiro agua sobre un derrame de nafta prendido, lo que voy a hacer es esparcir el fuego. Si yo tengo una planta industrial que trabaja con magnesio y tengo un incendio, se me prende fuego una papelera con papel y yo entro a tirar agua y mojo el magnesio, lo que voy a hacer es un desastre, porque el magnesio se prende fuego en contacto con el agua, por citar ejemplos poco conocidos, pero de mucho riesgo. Entonces, no cualquier incendio se apaga con cualquier cosa, y eso es muy importante, es un error que genera catástrofes a veces. Me permite obviamente proteger la vida de los ocupantes, proteger los bienes materiales, mercaderías, maquinarias y edificios, de esto ya hablamos al principio, y asegurar la continuidad de los trabajos y el suministro a los clientes. Obviamente, en conclusión, reducir los costos de primas y seguros. Y para lograr todo esto, para lograr un proyecto adecuado, se debe tener en cuenta los requerimientos, necesidades y riesgos del propietario. Esto es lo que les mencionaba anecdóticamente. Más allá de las normas, y que haya 4, 5, 6 normas distintas que se apliquen sobre una protección, escuchar al cliente y saber qué necesidades tiene es fundamental, sobre todo cuando el cliente tiene vasta experiencia en el riesgo que estamos protegiendo. Segundo, un riesgo se puede proteger de diversas formas. Es importante siempre que, a igual desempeño, usar los sistemas con los que el cliente está familiarizado, que ya sabe cómo actuar, que ya sabe cómo mantener, que ya sabe qué problemas le puede dar o no. Salvo que yo tenga una solución mucho mejor y de mejor desempeño, siempre es conveniente escuchar al cliente y tratar de usar las herramientas que él mejor maneja. Hay que tener en cuenta los requerimientos de la aseguradora. Esto en Uruguay no estamos acostumbrados, pero en algún momento va a empezar a pasar. Ya empieza a pasar cuando son inversiones extranjeras, ya ha pasado. Definir y aplicar las normas correspondientes. Esto es importante. Yo no puedo hacer que la bomba cumpla con el NFPA, pero la instalación de la red que apenas cumpla con bomberos, y tengo el sistema de espuma que es de acuerdo a la norma europea, porque voy a tener un sistema inconsistente. Entonces tengo que definir en qué las normas son conjuntos de normas que funcionan justamente como conjunto y que muchas veces tienen referencias cruzadas.
Y luego proyectar, construir, probar y mantener las 4 etapas claves de acuerdo a las normas aplicables y que haya definido. No sé si hay preguntas, ya hemos contestado algunas por el camino, estamos muy cortos de tiempo, y si no, agradecerles también a Botis y a Quemira que nos prestaron las imágenes y el proyecto, digamos, para poder dar esta charla. ¿Hay alguna consulta? A mí me interesa hacer una en particular, un tema que lo mencionaste muy por arriba, con respecto a la evacuación, ¿no?, de las personas. Dado que en plantas industriales uno tiene una planta como muy libre, con mucha infraestructura y demás, ¿no? Sí. Digo, ¿cómo equipar con iluminación y señalización? Más allá de que existe una brigada y gente capacitada y demás, ¿no? Pero me imagino... Para el tema de señalización y iluminación de emergencia hay normas locales, o sea, hay reglamentación de bomberos y además hay normas en FPA aplicables. De todas formas, en el caso de una planta industrial, lo que es importante es establecer los caminos y vías de evacuación con los recorridos y capacidades suficientes, establecer los puntos a donde convergen, porque digo, si yo evacuo un edificio lo voy a evacuar hacia la calle. En una planta industrial muchas veces capaz que la salida de la ruta por la calle está a 2 o 3 kilómetros. Entonces tengo que evacuar a lugares seguros y que en paralelo se active un sistema de combate y de notificación. Como decía alguien, si yo tengo un incendio, puedo tener la mejor buena voluntad y saber muchísimo de cómo combatirlo. Ahora, lo primero que tengo que hacer es avisar a la brigada, si la tengo en la planta, y a bomberos, para que ya estén en camino y ya estén actuando mientras tomo cualquier otra acción, ¿verdad? Repito, como en todo, no hay una fórmula mágica, hay normas, hay reglamentaciones locales y hay normas en FPA sobre iluminación, sobre evacuación y sobre audio evacuación incluso y señalización de emergencia. Una pregunta, el mantenimiento implica, seguramente, según la tablita que tú diste, va el técnico, revisa cada equipo, cada llave, todo, ¿verdad? Sí, hay rutinas específicas para cada equipamiento o cada sistema. Pero, generalmente, ¿cómo haces tú, o en este caso específico, para probar todo el sistema sin perder mercadería? Por ejemplo, ¿no podés? Los sistemas racionales automáticos no se prueban con descarga real. Entonces, lo que se prueba es que la bomba arranque, hay puntos para simular la apertura en rociador, tirando hacia un lugar exterior, hacia una reguera, lo que sea, el agua de un punto, no de un punto ubicado específicamente para ese fin, que me permite a mí simular qué pasa si se abriera un rociador. Y entonces ahí mido si la bomba arranca, si el caudal que tiene que dar, si demora lo que tiene que demorar, si llega a la presión que tiene que llegar, etc. Luego hay pruebas hay puntos para tomar muestra de espumígeno cuando tengo sistema de espuma. Debe haber, si está construido de acuerdo a la norma, debe haber elementos que permitan medir caudal y presión de las bombas y su desempeño, etc. O sea, se prueba en base a simulaciones. Hay algunas cosas que se pueden probar en situación real, como algunos contactos de supervisión, y otras que se simulan. Pero en sala de cable nunca vas a poder entonces encender rociador. No se tira. Y si justo falla ese, ¿cómo puedes descargar la responsabilidad de que ese no vaya a fallar? Se cambia el equipo y se tira, tiene una vida útil, ¿qué haces? Los rociadores automáticos. La gente de la conferencia esperando para entrar. Ahora sí, después se lo damos la mano. Creo que todos recibieron, hay un papel de un congreso que va a haber en el mes de noviembre. Los invitamos y cualquier cosa estamos a las órdenes, están así todos los datos. El congreso tiene la particularidad de que va a ser de carácter regional, entonces los disertantes van a tener el aporte de otras visiones de otros países. Muchas gracias.